Muy buenas noches a todos. Hoy tenemos una entrevista donde vamos a estar charlando más que nada de filosofía con Lucio, que ahí lo voy a estar invitando. Lucio es divulgador de la filosofía y bueno, vamos a estar charlando hoy. Mandaron varias preguntas, así que tenemos algunas preguntas ahí para hacerle. Especialmente, ahí lo estoy invitando. A ver. Hola Lucio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien vos? Bien, por suerte, acá andamos. Me alegro. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación para esta entrevista. No, gracias a vos por invitar desde ya, por brindar el espacio. Eso, Estuve viendo ahí que se te ocurrió la idea de divulgar, ¿no? Un poco la filosofía y con las redes sociales, ¿no? sí, el tema de la divulgación ya me viene como picando hace bastante tiempo. O sea, te cuento un poco cómo fue mi recorrido, ¿no? Dale. En realidad yo ahora estoy estudiando psicología, no estoy estudiando Ah, filosofía. Eso en primer lugar, porque o sea, en general me preguntan, che, pero estás estudiando filosofía y no psicología. Pero también fue por una cuestión de una elección personal. Yo vengo de un secundario técnico donde casi no veíamos nada de estos temas. Y cuando por primera vez me acerqué a la filosofía y demás, dije, wow, esto me encanta, ¿no? Y notaba que tenía mucha, o sea, a medida que iba leyendo, me iba interiorizando, notaba que tenía mucha relación con cuestiones que podían llegar a pasar en la actualidad, cuestiones políticas, también, más que nada los vínculos, ¿no? Con las personas. También es un poco por eso que terminé decidiéndome entre filosofía o psicología, porque me interesaba más estudiar la parte más humana, por así decirlo. Y también notaba como que la filosofía en muchos casos quedaba en ese lugar académico, medio difícil de transmitir, y notaba que había una conexión, digamos, con cuestiones que nos podían pasar cotidianamente y que, bueno, la filosofía podía aportar a entender, ¿no? A abrir el debate, y por eso es que empecé a divulgar, ¿no? Es un poco para poder traer nuevamente ciertos debates y problematizar cuestiones que nos pasan ahora para bueno, seguir pensando y problematizar. Ese es mi interés, por eso arranqué. claro. Y digamos, dentro de la carrera de psicología vos tenés materias de filosofía, Casi que no, igual. ¿no? En realidad, filosofía lo estudio más por mi cuenta. Hay algunas Ah, materias, sí, en psicología que vemos, pero son más optativas. De hecho, este cuatrimestre cursé una que se llama Psicología Fenomenológica Existencial, que es así, vemos este, mm, autores de la fenomenología y del existencialismo en relación a la psicología, pero en general está más orientado a la salud, digamos, es más clínico la orientación de la carrera de psicología, bien. que también es un poco eso por lo que me interesa meterme en los debates de filosofía, porque hay toda una vertiente dentro de la psicología que es bien filosófica y que muchas veces se la termina ignorando. Y una cuestión por ahí de lo que decías un poquito ahí de la función que pueda llegar a tener, ¿no? Como que hay alguna rama de la psicología que no le encuentra una función a la filosofía. Sí, igual creo que debe ser más por una cuestión política, ¿no? Que creo que más a nivel histórico es que la psicología terminó en esa cuestión de o de filosofía o medicina. Creo que fue más por una cuestión histórica, porque históricamente la psicología casi no se podía pensar fuera de la filosofía. Y bueno, de hecho, tenía entendido que psicología pertenecía a la facultad de filosofía y después, ahora si vas al plan de estudio, está más ligado a la medicina. Y bueno, y por esta cuestión histórica se terminó olvidando este pasado filosófico, que en realidad no está ni bien ni mal, digamos, que sea digamos, medicina o filosofía, pero es bueno traer de vuelta el debate de la filosofía dentro de la psicología para poder pensar los fundamentos por los cuales se ejerce la psicología, ¿no? Y no quedarse en ese nivel medio medicina cientificista. Por eso es un poco que... Y mm. en la escuela, tu primer contacto, digamos, con la filosofía fue en la escuela, a pesar de que era una escuela de técnica, ¿no? Sí, de Sí. hecho me sonreía cuando veía tu Instagram porque vos entrevistaste a Florencia Suárez. Sí. Bueno, ella fue mi profe de canto, de hecho fue hasta cierto punto porque este año fue donde, entre comillas, dejé para dedicarme justamente más a los estudios, ya estoy por terminar la carrera, pero fue en Ah, realidad Flor la que me dio mi primer libro de filosofía y me dijo, lee esto. O sea que mira. creo que si bien el acercamiento fue en la escuela, la que creo que más me orientó
fue Flor. O sea, los primeros pasos me lo dijo ella. Me acuerdo que el primer libro fue El Anticristo de Nietzsche. Creo O que en la clase de canto. claro, en la clase de canto, porque ella también estudió letras y yo Claro. estaba medio buscando a ver qué onda, qué leer y me resonaba el nombre Nietzsche, encontré que ella tenía libros, le pregunté qué onda y me prestó ese libro. Y bueno, y a partir de ahí fue que entré más de lleno a la filosofía. Sí, ahí viste que había puesto en la entrevista como que empezamos a tal hora y no sabemos cuándo terminamos porque no sé si te pasa a Sí, vos, sabes, cuando hablas con amigos, con familiares de filosofía, por ahí termina. Yo a sí, veces me quedaba la madrugada completa viste, hablando y te va yendo por no, las más ramas. vale. Sí, no, no, es que abre mucho eso la cuestión de la filosofía. Es tan, o sea, se puede problematizar tanto que hay un punto que sí, que da para mucho debate, porque cualquier cosa que parece que se puede cerrar, a la mínima pregunta puede volver a abrir y abre otras, capaz 10 preguntas más y sí, da para hablar un montón, Claro. ¿Y tal cuándo se te cual. ocurrió abrir el canal de YouTube? ¿Qué momento? El canal de YouTube se me ocurrió en el 2021, ¿no? Yo estaba, me acuerdo, igual vengo leyendo filosofía y también psicoanálisis, más o menos en el 2016 arranqué. Pero nada, siempre, cada vez que la cuestión de divulgar filosofía siempre la hacía en lugares, digamos, no académicos, no sé, capaz estaba en una previa con amigos, me ponía ahí a debatir de filosofía, cuestiones así. Pero en el 2021 yo me acuerdo que siempre, igual siempre me resonó la idea de transmitir todo lo que estaba leyendo y también ponerlo en diálogo y a ver qué opina la otra gente, ¿no? Sobre esto que estaba leyendo. Y bueno, justamente había visto una película que es de Pixar, la película Soul, y se me ocurrió que tenía mucho diálogo con algunos conceptos de filosofía y de psicoanálisis. Y dije, bueno, se me ocurrió hacer un video. Y arranqué así, hice ese video. eh, Como al principio tuve una buena aceptación, dije, bueno, qué bueno esto, pero creo que el segundo video, que fue el del banquete de Platón, fue el que me terminó de decidir, digamos. También por una cuestión siempre fue en relación a ver algo que pasa y cómo poder interpretar eso, porque lo que notaba en el banquete de Platón, por ejemplo, que se terminaba dando una interpretación por lo general se olvidaba lo que se decía Sócrates y se acordaba por lo general lo que decía el otro autor, que era Aristófanes, y en verdad recordar eso hacía que nos olvidemos de que en realidad si Aristófanes dijo lo que dijo, porque Platón en realidad quería vengarse de él y toda esa movida. Entonces, bueno, publiqué ese video, también creo que tuvo mejor aceptación. Y también se me quedó resonando la idea de que me gustaría continuarlo y continuarlo, porque esto fue el año pasado, ¿no? Y durante las clases casi no tenía tiempo de filmar. Claro. Y fue después de la pregunta de un amigo que, bueno, yo ahora estoy siendo ayudante de cátedra en historia de la psicología, y ahí tuve que dar una clase sobre Sartre. Fue medio con un chiste de un amigo que me dijo, sí, si puedes grabarla, qué sé yo, la clase. Cuando le pregunté al profesor me dijo, no puedes grabarla. Y ahí fue donde volví a abrir el canal de YouTube y ahí empecé con las clases mensuales, digamos, en la primera fue sobre Sartre, esta segunda sobre Foucault, ahí preguntaron por el canal de YouTube, es Lucio S. A ver si lo escribo. Y ahí, bueno, igual en tu Instagram está el enlace Claro, en igual mi también. Instagram está, Sí. sí. Y fue eso, pero más que nada mi interés por divulgar la filosofía, y no solo la filosofía, sino el pensamiento crítico, es tratar de no ponerme yo en un lugar bueno, aquel que sabe y transmite el conocimiento, sino yo estuve leyendo esto, ¿no? A ver, lo pongo sobre la mesa. Bueno, opinemos sobre esto que leí, a ver qué opinan ustedes, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Sirve para repensarnos, para pensar la actualidad. Más esa es mi idea con el canal de YouTube y la divulgación. Bueno, justamente yo vi todo esto, viste en tus redes, Mm. y yo doy clases en la universidad, y hace Ah, un poco de tiempo volví a dar clases, hace muchos años que daba clases en las escuelas, y ahora volví como para ver, viste, cómo estaba la situación, di unas clases de construcción de la ciudadanía. Y, ah, y justamente, viste, veía como lo que vos estás planteando, esto de escuchar lo que dice el otro, porque siento por ahí que el día de hoy como que no los veía con un rumbo a los chicos, ¿viste? O sea, como que por ahí si vos le preguntás eso, no tienen ni idea por ahí de... O sea, me pareció buenísima la idea, ¿viste? De divulgar, de hacer pensar a los otros, ¿no? Como que, mm. no sé cómo lo ves al momento actual, con los chicos, los más jóvenes.
Es verdad, el tema de los más jóvenes, yo igual no tengo, o sea, no tengo todavía mucho contacto con gente, digamos, más chica que yo, pero sí es cierto que hablando con gente que sí tiene contacto, nota como que hay una cuestión de desorientación, ¿no? Pero igual, yo creo que en relación a la gente de mi edad también hay un poco eso, ¿no? Me parece que porque no hay muchos lugares donde se abre al pensamiento crítico. Esa es mi pregunta, ¿no? Porque cuando se me ocurría siempre, bueno, hacer este espacio decía, pero no hay gente que esté haciendo esto. O sea, para mí, al principio decía, debe ser que a nadie le interesa. ¿Por qué no hay gente que hable de estos temas? No digo que no, hay, pero realmente muy poca. O sea, yo los puedo contar con los dedos, los que se me ocurren ahora que abre el debate. Haciendo Pero, esas preguntas, esos debates, y como una pregunta al vacío, bueno, pero claro, tenés respuesta, ¿no? O sea, estás teniendo sí, respuesta. Es interesante. sí, sí, capaz hay veces que otra cuestión que sucede mucho es que hay gente, igual no sé si sucede ahora o debe ser desde siempre, que algo que pasa mucho con la cuestión más educativa, que es, bueno, ahora también estoy cursando psicología educacional, capaz que un poco de los conocimientos que estoy adquiriendo ahí funcionan para pensar esto, que siempre se pensó la educación más de la manera más clásica, de como que el profesor es quien tiene el saber y es entonces quien tiene que brindarle el conocimiento al alumno pasivo. Y eso, si bien se está problematizando mucho y se nota que ese paradigma ya no funciona para pensar la educación, sí genera a veces que el alumno no tenga la voluntad o no tenga así como las ganas o de preguntar, porque por las dudas que queden falta, ¿no? Hay una cuestión también de no quiero decir esto para ver si quedo como un tonto. Y la Sí, realidad es que, nada, o sea, no tenés por qué conocer todo, o sea, volver a traer esta pregunta de que justamente el desconocer es lo que te lleva a conocer, ¿no? ¿Qué relación tenemos con el conocimiento? Porque si la cuestión es decir que el saber es lo mismo que la verdad, y entonces el que sabe es el que dice la verdad, y es raro, ¿no? Por eso está bueno también ponerse como profesor en un lugar de tengo el conocimiento, pero no absoluto, y puedo abrir el debate como todos pueden aportar algo, ¿no? Y entre todos construir un conocimiento. Esa es como, me parece, una propuesta interesante para pensar la educación. claro, en este momento, digamos, todos los estudiantes tienen muchísima más información que lo que hacían hace 30, 40 años atrás, que ahí sí, por ahí el Sí. docente tenía esa autoridad que le Mm, daba el conocimiento, claro. la ciencia. Pero también Mm, otra cosa, bueno, el miedo al error, ¿no? O sea, que vos decís ahí, ¿no? O sea, no mm. decir para no equivocarme. También hay programas en la televisión que si te equivocaste quedás parado no sé, sos Claro, Cali, re, sí. te equivocaste y te quedaste parado 2 horas ahí hasta que termina el programa y que llega el primero. No sé, Sí, es verdad. como, Hay toda una cultura de como obturar el error, por así decirlo. claro. Tal Y cual. también, no sé si vos lo ves, y quizá también vos estuvés en la Universidad de Buenos Aires, Sí, en la UBA, sí, estoy en en la la UBA. no sé cómo es en la universidad, pero también se ve en general como una falta de autoestima, ¿no? O sea, justamente esto, no equivocarme y inseguridad, mucha inseguridad. Sí, es verdad. Capaz, igual justo la psicología UBA es una carrera bastante amigable es algo que me gusta mucho, que es muy amigable con los errores, ¿no? He conocido, o sea, contado con los dedos profesores que quizás castigan un error, pero sí noto, capaz en el alumnado no, en un teórico que hay más gente quizás sí, es más difícil preguntar, uno quizás tiene más miedo, pero sí quizás en las conferencias, que también las da la UBA, casi no mucha gente pregunta. Porque cuando sos alumno, creo que ahí ya estás en lugar de que, bueno, puedo llegar a no saberlo y como profesor escopado no me va a decir nada. Pero cuando vas a una conferencia, un congreso, ahí sí es más difícil, porque ahí creo que se juega más el error de la persona. De hecho, me ha pasado de ir a un congreso que hice una pregunta y que el tipo parece que no le gustó la pregunta y me dijo, che, con todo lo que hablamos, preguntás esto, y como, flaco, sí, obvio, me interesa la pregunta. Este, Claro. pero sí, en relación a la autoestima. Este, Me parece que quizás en psicología UBA no lo noto tanto, ¿no? Sí lo noto cuando hay cuestiones que, como que te digo, en un congreso o en un lugar donde la gente va decididamente y quizás no está en ese lugar de que, bueno, si me equivoco no pasa nada, que se pone quizás mucho más en juego el error, me parece que ahí sí. No sé, vos sos de la UBA también, ¿no? Y trabajo en 2 universidades, pero no, en la U en este momento no. Ah, y vos en las carreras sí notás eso. Este, Muchas veces sí lo noto, sí, sí, todo esto, viste, que te decía, ¿no? O sea, ya, digamos, no es lo mismo un estudiante
de ahora que no tenía celular, ¿no? Donde Claro. ahí busca cualquier cosa, o sea, no sé, cualquier tema que hablemos de filosofía, lo buscas y siempre Mm, hay que estar con esta cuestión de buscar, digamos, lugares que sean válidos, ¿no? Pero, mm, pero bueno, eso por un lado. Y sí, también como lo que observo muchas veces son como burbujas, ¿viste? Donde cada uno está cómodo y re. bueno, eh, eso también me interesaba ver tu punto de vista. eh, Bueno, en mi facultad pasa un montón eso. Eso es gigante como sos, a ver, no sé si se me cortó a mí o... Ah, no, ahí volví. De si adherís a un paradigma de la psicología o si adherís a otro. En general, la pelea es interna entre la terapia cognitivo-conductual y el psicoanálisis, ¿no? Y para mí el problema no es tanto si se quieren pelear entre profesores, porque bueno, me imagino que también ahí se juega un poder político, se juega también, creo yo, bueno, trabajo, está bien. Pero claro, ya después, entre los alumnos pelearse, eso ya me parece más problemático, porque en teoría estamos todos más o menos en la misma, todos más o menos recorrimos las mismas materias, y pelearse entre los alumnos por si somos bando de tal o cual, y ahí sí se genera mucho la burbuja. Y de hecho, a mí me interesa mucho abrir el debate, o sea, yo soy más partidario de estudiar el psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Que de hecho también un poco por lo que me decidí en psicología fue por leer a Freud, y claro. cuando entré a la carrera de psicología, o sea, hay mucho, en la UBA vemos mucho a Freud y al psicoanálisis, no sí la filosofía, pero de todos modos me interesa abrir el debate de que se termina haciendo como cada uno, o sea, cada bando genera como una especie de, por así decirlo, de un enemigo, o sea, terminas generando a un otro que quizás no por ejemplo, de los psicoanalistas dicen que los de terapia cognitivo-conductual tienen una relación a la verdad que no es así, pero no sé hasta qué punto los que son psicoanalistas han leído autores de terapia cognitivo-conductual como para decir lo que dicen y viceversa, y los de terapia cognitivo-conductual dicen, los psicoanalistas no son científicos porque no se basan en la evidencia. Pero, y ya está, y terminó el debate ahí, y después todo el resto es pura pelea y segregar al alumnado. A mí eso a mí no me gusta y me interesa abrir el debate para ver no solo puntos en común, sino para bueno, que justamente la negación, esta cuestión de, sí, bueno, yo soy TCC o psicoanálisis, que eso no obture conocer al otro bando, digamos. Que eso me parece que pasa un montón, ¿no? Negarse y no querer conocer al otro. Claro. Sí, sí. Y en muchos aspectos, ¿no? No solo ahí en la elección de, y eso lo puedes pasar a varios puntos de vista y situaciones, ¿no? De la realidad. Y ahí no se puede, o sea, vos tenés que elegir una rama u otra, ¿existe? Sí, no, o sea, explícitamente no, implícitamente sí. Ah, Implícitamente es como que o te según los alineas a profesores. uno o estás de un lado o del otro. Y es muy difícil, digamos, en ese punto me parece, o sea, si bien es verdad que de algún modo terminás tomando algún tipo de partido, me parece que el tomar partido entonces no es quizás para mí alinearse con alguna de ambas, sino tener la postura crítica de tratar de leer ambas, es la famosa y sacar tus conclusiones, pero es difícil igual hacer todo ese trabajo. O sea, es fácil decirlo, bueno, leo un poco de ambos y saco mis conclusiones, pero en la práctica es muy difícil. Este, qué sé yo, para mí esa quizás la postura más que nada también para unir al alumnado, ¿no? Que muchas veces se ve segregado por estas cuestiones políticas que a priori no les interesaban, pero una vez que te metes en la facultad te obligan a estar en un bando. Eso me parece como rarísimo. Claro. O sea, sin tener, vos ni bien arrancas la universidad. Tal cual, ni bien arrancás, ya te empiezan con el centro de estudiantes, bueno, acá hay charlas TCC, y obviamente con cuestiones un poco más chicaneras, como cómo hacer terapia cognitivo-conductual y no morir en el intento. Entonces ahí te dicen, porque en la carrera está lleno de psicoanálisis, y estaría mucho mejor que no lo haya, porque el psicoanálisis está vetusto, en ninguna universidad se enseña, y los psicoanalistas cuando entras en la primera materia de Freud dicen todo lo contrario, es como, flaco, estoy 3 minutos en la facultad, ya me tiraste esta información, ¿viste? Como, nada. Qué sé yo, eso me parece que es una cuestión bastante... que, dicho y sea de paso, la próxima clase me gustaría hacer la de Freud justamente por este tema. O sea, porque por la cuestión esta de que negarse a pensar el psicoanálisis porque no tiene evidencia empírica, dice porque no tiene evidencia empírica, entonces no vale.
pero me parece que hay un texto de Freud, o sea, tengo ganas de trabajar dos. El mes que viene tengo ganas de trabajar, o sea, este mes, tengo ganas de trabajar uno que se llama El malestar en la cultura, ¿no? Que me parece que es un buen texto para pensar el rol del Estado, ¿no? Y por qué ahora hay movimientos que intentan abolir el Estado y cómo en realidad esos movimientos se apropian de ese malestar en la cultura inherente a la cultura. O sea, es re difícil lo que estoy diciendo, cuando lo explique va a quedar mejor. Y cómo se apropian de esos discursos para abolirlo cuando en realidad la cultura de por sí va a generar malestar, ¿no? Es un poco eso me interesa. Y bueno, poder volver a tener el debate de que aquellos que les interesa la terapia cognitivo-conductual puedan acercarse a Freud y tener otra perspectiva. Hay una pregunta, fueron haciendo, viste, generalmente algunas Sí. preguntas para que Mm. estamos, y una de las preguntas es, bueno, para vos entonces, ¿qué es la filosofía? Uh. Y es re difícil la pregunta, porque en general, si me remito solamente a la etimología de amar el saber, también es una cuestión pensarme si soy entonces yo un filósofo, porque como estoy constantemente amando el saber, siempre desde Platón, ¿no? Desde el banquete, el amor al saber supone que aquel que ama el saber no lo tiene, porque el amor es en cierto punto carencia. Y entonces el sabio es aquel que no puede amar el saber porque es el que no tiene. Entonces, el que ama la filosofía no tiene el saber y va en busca de eso, ¿no? Pero hay toda una cuestión institucional, ¿no? Que es algo que también es un tema que me interesa mucho. Cómo es que las instituciones en cierto punto pueden llegar a definir a la persona. Entonces, como no estudio filosofía, que entonces soy o no soy filósofo. Y qué sé yo, para mí hacer filosofía tiene que ver más con esto, ¿no? Desde Platón tratar de asumirse uno carente de conocimiento e ir en busca de él, ¿no? También hay una cuestión de que con el saber, que significa, tiene una raíz etimológica con el saborear, ¿no? Saborear y saber comparten lo mismo, entonces es poder saborear el saber, que te dé gusto hacer aprender lo que estás aprendiendo. Por eso para mí la filosofía tiene que ver con una cuestión de ir en busca de ese saber y en el proceso también saborear ese conocimiento. Y hay otra pregunta que ¿es cierto, siempre se dice, viste, que los filósofos, bueno, hoy en día como que tenemos otras comodidades, no sé, lavarropas, heladera, Claro. en los momentos por ahí de Platón no los tenían, y entonces por Mm. ahí la gente común no podía hacer filosofía, porque era Claro. gente que tenía cosas resueltas, ¿no? ¿No? En su vida. El tema, para ver, que lea la pregunta, para O sea, don- sería en su momento, viste, lo que son mm, estos filósofos que mencionás, Platón, Sócrates, claro, eh, eran personas por ahí que una persona común, hoy en día, no sé, a lo que llamamos una persona común, hoy por ahí sí puede hacer filosofía, pero hace ah, 200 años atrás no. claro. Bueno, el tema de la filosofía en la época griega es muy interesante porque está, bueno, un poco lo hablé en la clase sobre Foucault, que está muy ligada a la ética del cuidado de sí, que justamente la ética del cuidado de sí, para aquellos que no participaron y que, bueno, les hago una breve introducción, tiene que ver con cómo los griegos se posicionaban no solo en relación al saber, sino también en relación a un montón de cuestiones de la vida. Cuidar de sí mismo era para los griegos tener una relación con la verdad que transformaba su subjetividad. Eran prácticas que lo que hacían era, quizás meditaban, escribían o pensaban, y eso permitía transformar su subjetividad para mejorarse, embellecerla y demás, ¿no? El tema del cuidado de sí en esa época, quien hacía filosofía, es interesante porque también tiene que ver con una cuestión de un privilegio social, porque justamente la cuestión del ocio, justamente para los griegos el ocio es tener ese tiempo libre para poder dedicarse a sí mismo fuera de las necesidades del mercado, que es el negocio, lo que niega al ocio, ¿no? Y entonces, para justamente tener tiempo de ocio, había que delegar trabajo y dárselo a los esclavos. Entonces los esclavos eran como casi como animalitos que hacían cosas por nosotros, y entonces, bueno, aquel que podía hacer filosofía es el que tenía tiempo libre porque delegaba trabajo, era un privilegio social. Eso es así, ¿no? Pero yo creo que hoy por hoy, sí, tenemos mucho más facilidades para hacer filosofía, este, y me parece que en cierto punto son facilidades, pero no hay que perder de vista que la filosofía es difícil. O sea,
que estamos muy acostumbrados quizás a leer alguna respuesta rápida en algún libro, así, no sé, de autoayuda o de mindfulness, ¿viste? Te da una respuesta y chau. En cambio, la filosofía y el psicoanálisis no, es mucho más difícil en ese sentido, porque implica una lectura, una relectura, implica que realmente uno se ponga. Y en ese ponerse me parece que es la dificultad que tiene hoy por hoy las personas, de que en su afán de que quizás, y bueno, puede preguntarse, ¿y a mí qué me sirve? ¿Qué me aporta leer, no sé, este libro de Platón si mi carrera, no sé, es qué sé yo, medicina y no me va a dar un título para después pelear una beca, ¿no? Porque juega mucho eso, ¿no? Por lo menos en mi carrera, no meterme a estos cursos o no hacer esto porque esto no me reditúa a nivel académico y no me permite pelear una beca, pelear un puesto en la facultad. Y me parece que esa es la pelea en relación al conocimiento, ¿no? O no la pelea, pero la batalla que me parece que a mí me interesa dar, de poder señalar que en realidad la formación de pensamiento crítico atraviesa como ciudadanos a todos, ¿no? Nos atraviesa a todos por igual, y el hecho de formar pensamiento crítico es un re laburo, pero es un re laburo que no va a servir a nivel monetario, práctico, utilitarista, pero sí va a servir para tomar decisiones, para saber dónde uno está parado, ¿no? Que esa me parece la dificultad. Que si bien es verdad, está más masivizado, es mucho más difícil, creo yo, en asumirse que tiene que uno ponerse, ¿no? Por todo lo que dije. Y otra pregunta que viene a eso, y también Mm, algo que ya había dicho, de esto de que por ahí hay como dos bandos, el hecho de que la filosofía en principio era esto de dialogar, ¿no? O sea, no era mm. alguien que tenía un conocimiento, sino que se buscaban esas soluciones en conjunto. Claro, no sé si solución en conjunto, porque el tema con la filosofía creo que así como el tema más dialógico, lo introdujo más Sócrates, ¿no? Este, y me parece que lo que intentaba hacer Sócrates con el tema de la filosofía y el conocimiento de sí es que en el diálogo ambas personas puedan llegar a conocerse a sí mismos. La filosofía en realidad era más que una cuestión de conocimiento de sí, según Sócrates, según la corriente más socrática platónica, que no era antes quizás con los sofistas, ¿no? De decir que, bueno, es el que tiene el saber y lo reproduce. Que bueno, justamente por eso es que lo matan, o sea, a Sócrates lo mandan a suicidarse, porque mostraba constantemente que aquel que creía que tenía el saber, en realidad carecía de ese saber, este, pero bueno, justamente no sé si se construía mutuamente, pero era más una cuestión en la filosofía más antigua de cómo es que la filosofía y la verdad puede transformar a sí mismo y en esa verdad conocerse. Y yo creo que fue más posterior el tema de construir digamos, la verdad consensuada, ¿no? Porque también tuvo una época en la filosofía de buscar una verdad absoluta, es más difícil esto, cómo se pasó de hacer la verdad más dialogada y que, o sea, porque en realidad sí a Sócrates le interesaba buscar una verdad que esté libre digamos, de opinión y demás, ¿no? Que no sea, como él dice, la pura doxa, que sea episteme, ¿no? Después hubo una corriente más moderna de también buscar una verdad concreta, absoluta, pero yo creo que mucho más adelante, con todo el tema de la posverdad, más con Nietzsche, que dijo la famosa frase de, este, ¿cómo se llama esta? De no hay hechos, solo interpretaciones, ¿no? Que ahí el contrapunto que marca entonces es que no es necesario, no hay que ir a buscar una verdad absoluta, porque cualquier verdad que tengamos es ficcional. Pero el tema que sea ficcional significa que la hemos construido, o sea, nosotros nos creímos que esa verdad es absoluta, pero en realidad no es una ficción. Entonces me parece que a partir de ahí se empezó a pensar la verdad como algo más construido, una verdad que también puede ser consensuada, como puede ser impuesta, pero nunca es absoluta. Me parece que es interesante pensarla como consensuada, o sea, poder pensar la verdad ficcional y tener esa vertiente ética de consensuada, de poder abrir el diálogo a que sea consensuada. Y ahí también es como que se puede tomar una dimensión en donde, como no existe la verdad, entonces como que a veces por ahí se fuerzan puntos de vista, ¿no? También. O sea, Re, como es que un tiene una parte montón, negativa. un montón, justamente, o sea, o es impuesta o te la imponen, como yo creo que en la facultad se ve un montón, o por lo menos en este doble bando entre psicoanálisis o terapia cognitivo-conductual, para mí se fuerza un montón eso, ¿no? Este, bueno, los terapias cognitivo-conductual, por ejemplo, dicen la verdad está en la evidencia, ¿no?
Pero hay muchas corrientes de filosofía que cuestionan justamente el valor de verdad en la evidencia. Uno de los autores que me parece que más lo hace es Heidegger, cuando hay un texto de él que se llama El Parménides, que es una conferencia que dio, que justamente se pregunta cómo es que pasamos de pensar la verdad como desocultamiento, como conocimiento de sí, a pensarla como una verdad estructural, y cómo es que nos olvidamos que venía de ese desocultamiento. Este, y entonces dicen, bueno, los psicoanalistas no hacen ciencia porque no piensan en la evidencia, ¿no? Pero intentan imponer esa verdad como absoluta sin tener en cuenta que hay un montón de literatura previa que justamente cuestiona la evidencia como verdad absoluta. Pero los psicoanalistas dicen, claro, el tema es que ellos, los TCC, te dan pastillas así como te diagnostican y te dan pastillas. Y entonces, pero cuando preguntas un TCC a alguien que hace terapia cognitivo-conductual, dice, no, nada que ver, intentamos tener un diálogo con la persona, ¿viste? Entonces como que ambos crean una verdad sobre el otro impuesta como para tener adeptos, ¿no? Y nos olvidamos que esa verdad es totalmente, está impuesta y que justamente es una ficción, que bueno, igualmente, por más que intentemos ir a buscar la verdad porque decimos que es impuesta y que son mentiras, entonces tiene que haber una verdad. Tampoco, ¿no? Porque bueno, tomo el texto este de Platón, la alegoría de la caverna. Cuando el tipo sale de la caverna, como siempre estuvo dentro de una caverna, la idea es, estoy en una caverna como más amplia, la idea es volver a salir. Y es ese constantemente salir de la caverna lo que hace que, bueno, intentemos buscar la verdad, pero es siempre salir, no es que en algún momento salimos, ya está, zafamos. No, es constantemente. Y está, porque bueno, en física, en química, en biología, está la idea, viste, de también, o sea, digamos, tampoco se sabe una verdad absoluta y continuamente estamos explorando mejores verdades, digamos, entre comillas, ¿no? O sea, cuestiones que, pensando, suponete en la Tierra como centro del sistema solar, que, Mm. bueno, en algún momento se consideró, y bueno, esas ciencias no tienen esa verdad absoluta. Y la filosofía tiene una instancia, porque la biología, la física, la química piensan como que en algún momento vamos a poder encontrar esa, Claro, y la misma sí, idea de sí. la filosofía. Claro, la filosofía depende en qué momento lo agarre. Hoy Ah, por hoy no. Hoy por hoy en realidad estoy hablando de lo que pasó post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es un poco lo que le critica la filosofía a la psicología más cientificista, ¿no? Que en realidad está mal decir cientificista porque es tener un conocimiento, cientificista está bien, está mal decir la psicología científica porque hacer ciencia va mucho más allá de hacer un experimento y comprobar que funciona así. Digamos, eso funciona en cierto aspecto, pero hay un autor que me parece muy interesante para pensar esto, que se llama Politzer, que justamente lo que critica de la psicología es haber tomado el método de la física para poder aplicar a la psicología. Y lo que dice es que bueno, ese pasaje de manos, ¿no? de la física, después la biología tomó, no, perdón, primero empezó las matemáticas, ¿no? La física tomó las matemáticas para hacer su teoría. Sí, es verdad que las matemáticas tenés que hacer una cuenta y ya con eso te da el resultado. En la física, por más que repitas, si haces una vez el experimento, de todos modos, por más que salga bien, tenés que repetirlo muchas veces porque puede haber una mínima cuestión de error. Sin embargo, la matemática sigue sirviendo para la física. Después de la física pasó a la biología, que ahí ya es más difícil todavía porque la física supone un cuerpo, por así decirlo, inanimado, una piedra no tiene vida. Entonces, el tema el emergente de la vida, de la física, de la biología, supone un problema más, pero en general la medicina puede llegar a sortearlo por pensar quizás al cuerpo más, por así decirlo, no inanimado, pero con una cuestión que de hecho lo discute mucho otro autor de hasta qué punto el cuerpo de la biología es un cuerpo vivo, pero bueno, de todos modos funciona. Y encima después el pasaje de la psicología de decir, ya tantos pasajes que a la psicología, si le llega la misma ciencia que la física, es muy difícil de aplicar, ¿no? Y también, volviendo a tu pregunta bueno, encontrar el momento de la verdad, la filosofía justamente lo que viene a hacer es decir, no está esa verdad, ¿no? Porque, por ejemplo, Foucault, y los existencialistas, o sea, Foucault no es existencialista, pero en esa cuestión comparten, de que si pensamos entonces que la verdad excede al sujeto, ¿no? Que entonces lo que hace el investigador como sujeto es experimentar, ¿no?
y esa experimentación no depende de lo que haya hecho el experimentador, porque si interviene el experimentador, entonces lo contamina, y si lo contamina está sesgado, ¿no? Se supone un experimento sin el sujeto, estamos pensando en un observador absoluto, que el observador absoluto es Dios. Entonces, si estamos pensando que existe una verdad absoluta, estamos también aceptando que existe un Dios. Básicamente ese es el razonamiento de Foucault y que el tema de entonces es que siempre la verdad va a estar intermediada por el sujeto, siempre el sujeto va a incidir en la verdad y algo va a terminar haciendo, ¿no? Pero eso no significa que sea algo malo o que sea algo que entonces hay que evitarlo, no, al contrario, puede sumar un montón pensarse como parte de la construcción de verdad, ¿no? Que es un poco los paradigmas, entiendo yo, no sé si actuales, pero sí hay creo que se llamaba Morán, que es el que planteaba el tema del paradigma de la complejidad, que planteaba el tema del sujeto como involucrado a la verdad, pero también yo creo que está ligado a una idea de progreso, ¿no? Del que el progreso científico entonces nos va a liberar, pero también hay toda una crítica en relación a eso, que es más de la Segunda Guerra Mundial, que justamente el progreso científico lo que terminó haciendo, según los filósofos de esa época, es nos llevó al nazismo. Entonces, ¿hasta qué punto la ciencia es tan liberadora, ¿viste? Y no depende del sujeto. Ahí, ahí seguimos, pero quería Ok. responder a una de las preguntas acá que eh, había alguna de las personas que preguntó qué es lo de la caverna. Que está bueno Ah, aclarárselo. no, el mito de la caverna es un texto muy conocido, así como de los más conocidos de Platón, se encuentra en la República, creo que el libro 5 y básicamente se llama la alegoría de la caverna, porque Sócrates intenta mostrar cómo una persona accede al conocimiento basándose en una fábula de una persona que está dentro de una caverna, que siempre estuvo encadenado, cómo de a poco va perdiendo las cadenas, si esa persona decide o no volverse a encadenar porque está acostumbrado a estar encadenado, y en caso de que decida que no, es salir de la caverna, es salir hacia la luz del conocimiento que nos ilumina, cómo en ese conocimiento nos duelen los ojos porque el acceder al conocimiento implica un trabajo, y cómo esta cuestión de cómo estar todo el tiempo dentro de la caverna implica siempre salir de la caverna porque no conocemos otra cosa que la caverna. Eso básicamente resumido así nomás. Y bueno, ahí, enganchando con lo de la tecnología, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Por ejemplo, porque estamos todo el día conectados con las redes y demás, pero decías vos, no hay una verdadera comunicación la mayoría de las veces. Y no, me parece que no. Me parece que justamente lo que es un poco, volviendo a la idea de progreso, yo recuerdo haber visto varios anuncios respecto al Internet, a la propaganda que se hacía de que el Internet nos va a tener más comunicados o que el Internet nos hará acceder a más información, pero lo que terminó pasando fue el famoso algoritmo, que es el algoritmo el que te muestra qué ver y qué no ver, y en ese momento segrega mucha gente. Entonces terminás viendo lo que el algoritmo quiere que veas en base a datos que supuestamente vos le das, y esos datos entonces digamos, se interpretan de cierta manera y bueno, hace que siempre estés viendo más o menos lo mismo y te manejes siempre más o menos en el mismo círculo y hasta te llegues a indignar porque otra persona piensa distinto, ¿no? O sea, igual con esto quiero decir, o sea, no quiero decir que todos los pensamientos, digamos, valen por igual, me parece que hay cuestiones básicas como, no sé, negar el golpe militar, cosas que vos decís cómo alguien puede hacerlo y me he encontrado con gente que sí, hoy por hoy lo sigue haciendo. Hay cosas básicas, me parece que consensos, que justamente hay mínimos consensos que tenemos que tener, que justamente lo que termina haciendo este algoritmo es que consensos básicos no los terminemos teniendo, ¿no? Y nos indignemos, ¿no? Me parece que justamente poder abrir estos debates y que justamente gente que no piense igual, pero que pueda encontrarse en un debate sin que ese debate implique una pelea o que se juegue la persona la persona como que la persona esté implicada en los términos de si esta persona es buena o mala por lo que dice, sino debatir conocimientos y cómo esos conocimientos nos pueden servir. Me parece que eso podría llegar a ayudar, ¿no? Pero sí, el tema de la conexión a Internet siempre se planteó como algo que nos podía liberar, pero al contrario, o sea, si no lo usamos críticamente, puede llegar a cortar bastante la comunicación. Claro. Bueno, ahí también pasa en la ciencia, ¿no? Esto de que hay por ahí personas que siguen considerando que la Tierra no tiene una forma de esfera aplanada, por ejemplo, ¿no? Tal cual. Sí, sí, Bueno, sí, re.
Mm. Y ahí, con respecto a psicología, a ver si entendí bien, o sea, digamos, una de las áreas es como que piensa el ser humano como me va a responder siempre de la misma manera, la conductual, y la otra es como que lo considera a cada individuo como único. Es más difícil pensarlo así, ¿no? El tema de, creo yo, toda la terapia cognitivo-conductual y las llamadas teorías basadas, o sea, psicología basada en la evidencia, lo que usan es un método científico, ¿no? Y entonces el método científico supone una estadística, y si supone una estadística es, bueno, este tratamiento para la media poblacional sirve, entonces hay que aplicarlo, ¿no? Y hay materias como, por ejemplo, biología del comportamiento o análisis y modificación de la conducta. Yo no las cursé, yo cursé otras, pero por lo que tengo entendido, ahí justamente, o sea, por lo que dice el nombre, es tratar de que ciertas conductas patológicas o, como ellos las llaman también, desadaptativas, este, con algunos patrones o algunas terapias se pueda modificar esa conducta, ¿sí? Este, y, y que tenga una vida más sana, ¿no? Eso es lo que piensa, entiendo yo, el paradigma más del lado de las ciencias positivas, más de... En cambio, el psicoanálisis sí también tiene estructuras, pero las estructuras son muy vagas para pensar una patología. O sea, tienen tres estructuras como más pilares que son la psicosis, la perversión y la neurosis, pero eso tampoco te permite hacer diagnóstico. Entonces ahí entra mucho la singularidad de la persona. A mi entender, como yo, insisto, todavía no estoy muy metido en la terapia cognitivo-conductual, no sé hasta qué, es una gran pregunta que tengo, que no sé hasta qué punto toman la singularidad de la persona o no. Yo quiero creer que sí, que hay algo de la singularidad que la toman, pero por lo que tengo entendido, siempre que indago, siempre se remite a una estadística, siempre a una medida poblacional. Entonces, hay todo un tema con la singularidad y la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Que me parece que, o sea, que en general lo usan los psicoanalistas en contra de la terapia cognitivo-conductual, de decir, no tienen en cuenta la singularidad. O los existencialistas lo mismo, no tienen en cuenta la singularidad. Este, que me parece que, bueno, habría que ver qué es lo que ellos opinan respecto a eso. Claro. Bueno, Mm. y por último, ahí ya para ir cerrando, los filósofos en su momento tenían, por ahí no era que tenían, estudiaban un área, ¿no? Hoy en día, como en la actualidad, uno se especializa, no sé, vas a estudiar biología y estudias algo muy particular, pero en cambio los filósofos en general, por lo que uno lee en los textos, era como que comprendían muchas áreas, ¿no? A veces eran matemáticos, físicos Sí, y algunos me parece filósofos. que, me parece que eso tiene que ver con cómo hoy por hoy están las instituciones, ¿no? De que es un poco el camino que tiene que uno hacer para estar a favor, o sea, para que la institución te avale. Antes no sé cómo funcionaban las instituciones, pero es raro encontrar hoy un pensador que diga, bueno, yo soy Foucaultiano y estudio de Foucault, sé absolutamente todo. Pero no sé, igual también es medio difícil estudiar todo, pero sí es verdad que también el conocimiento, no lo había, o sea, nunca me lo había problematizado tan así, pero es cierto que está bastante segregado, ¿no? Y yo creo que mucha de la responsabilidad lo tiene como, no solo la institución, sino fundamentalmente, cómo nosotros tomamos al conocimiento y cómo nosotros tomamos las instituciones. Antes sí, un filósofo, digamos, sin ir más lejos, bueno, por lo que tengo entendido, Einstein, o sea, hacía un montón de cosas, también era no solo físico o matemático, sino también tenía algunas cuestiones filosóficas. Bueno, uno de los autores que más me gusta es Walter Benjamin, que se dedicó, es el que tengo en la foto de perfil, que se dedicó a crítica literaria, crítica de cine, crítica de arte, filosofía, historia, este, pero me parece que es por cómo hoy pensamos al conocimiento, como una cuestión de ser el preciso, el específico de, ¿viste? Y me parece que eso puede llegar a funcionar, sí, sos grosso en esa área, pero no sé a qué punto puede llegar a aportar el pensamiento crítico, ¿no? A tener una mirada un poco más panorámica, a cómo implicarse en las acciones políticas, cómo implicarse en otras ramas de conocimiento, ¿no? O sea, depende obviamente de cada persona cómo es que se tome, ¿no? El conocimiento, pero es verdad que hay como una cuestión media de que ahora las personas son mucho más de la especificidad, ¿no? Me parece que es por Claro. una cuestión de aval institucional, de que eso es lo que avalan las instituciones, más que por una cuestión de, bueno, sí, es de época, pero más que una cuestión más personal. A mi entender, yo trato siempre de tratar de leer lo máximo que pueda,
de varias áreas, tener más o menos, ¿no? Es muy difícil igualmente abarcarlo todo, eso desde ya, pero tampoco quedarme en la especificidad de lo preciso, porque se pierde mucho con eso. No, y ahí la pregunta es, bueno, también vos haces otras actividades, ¿no? Por ejemplo, la música, Claro, como sí, que yo bueno, abarcás sí, además de psicología y leer filosofía, estoy estudiando violín en el Conservatorio Manuel de Falla, sí, sí. buenísimo. Y ahí es como que, ¿cómo te haces el tiempo? Porque vos lo que decías, ¿no? O sea, hacer un video parece fácil, pero te lleva mucho tiempo. Claro. Eh, Y yo ¿Cómo haces? creo que es una redecisión que tomé este año, ¿no? Que yo tenía muchas ganas, ¿no? De hacer la divulgación, de divulgar. Y yo decía, pero no tengo tiempo, no tengo tiempo, porque el tema de hacer un video en YouTube, para mí me está saludando una amiga de. También hice judo mucho tiempo, así que justo ahí se conectó una queridísima compañera de judo, Lidia. Este, nada. Y bueno, y la cuestión era un poco jugármela, decir, bueno, está bien, son cosas que me gustan y voy a tratar de hacerlo, ¿no? Y es cierto, lleva mucho tiempo, por lo menos yo no lo padezco. Intento, no sé, en esa cuestión, como son cosas que me gustan, o sea, tengo cierta facilidad, no sé, es algo personal. Creo que cada uno, no sé si hay una receta así absoluta para decir, bueno, si haces esto para optimizar tu tiempo, es algo que es como muy personal lo que terminé haciendo. Porque dije, bueno, para el conservatorio es cierto que bajé un cambio porque como el año que viene me estaría recibiendo de psicólogo, hacer la tesis y encima el año que viene debería arrancar la carrera de grado en el conservatorio, que paso a tener como 7 materias anuales, más la tesis en psicología, es muy difícil, o sea, no iba a tener tiempo el año que viene para nada. Entonces dije, bueno, reduzco un poco el nivel del conservatorio, a psicología le meto mucho tiempo y trato de hacerme este tiempo más singular fuera de las instituciones para poder divulgar lo que yo quiero divulgar, para abrir el debate que quizás yo quiero abrir, que me interesa abrir, y también invitar a mis compañeros de psicología a que se unan a ese debate y que también el debate les sirva para aplicarlo en la facultad o en la vida, ¿no? Mi interés es ese, es abrir el debate para que la gente siga pensando los conocimientos, que se interese por acercarse a los textos de filosofía y que también les sirva digamos, para formar pensamiento crítico y poder tomar una decisión más consciente, ¿no? Sin quizás lo que nos muestra Instagram con el tema del algoritmo o prender una televisión y o sea, capaz tenés 7, 8 canales de noticias, pero más o menos todos dicen lo mismo o hay dos interpretaciones, entonces o adherís a una o adherís a otra. Y bueno, me parece que la filosofía siempre termina como agujereando, ¿no? Esas cuestiones de esos binarismos, termina agujereando esa verdad absoluta para problematizar y salirse, ¿no? Bueno, y lo último que leí un texto buenísimo ahí en tu Instagram Ah, sobre ah, la cuarentena, ¿no? ¿Cómo, sí. cómo la viviste? No, sí, fue dura. ¿Te partió? Este, Y vos hiciste casi ¿Qué? toda si te estás por recibir el año que viene, una gran parte de la carrera la hiciste en Le forma hice en virtual. pandemia, tal Claro. cual, sí. El tema de la pandemia para mí fue un fenómeno por lo menos muy novedoso para mí, o sea, obviamente, de hecho para todos, pero el punto me interesaba mucho cómo es que podía decirse que hay un virus que puede llegar a afectar a uno y a seres queridos y que aún así haya una tendencia a negar, ¿no? A decir, bueno, no me va a pasar o cómo es que, o sea, cómo se jugaba el tema de la muerte ahí, ¿no? Me parece que ahí, o sea, me hacía acordar mucho a un filósofo que se llama Heidegger, que lo que se da cuenta, es bastante difícil el texto donde lo trabaja, que se llama El ser y el tiempo, que lo que termina diciendo que algo así como hay un olvido por la propia muerte de que no me voy a morir o no me va a pasar, que terminamos haciendo cosas que, digamos, es casi muy parecido a cuando, por ejemplo, estoy también cursando psicología del trabajo y tomamos el ejemplo de quizás obreros en construcciones que justamente por miedo a la muerte no usan los elementos digamos, los elementos de seguridad, ¿no? Porque como Sí. le tienen miedo a la muerte, hay un rechazo ahí, bueno, no los Mm, uso y capaz terminan haciendo cuestiones que ponen muy en riesgo su vida, incluso también nosotros en la calle, o sea, ¿por qué a veces decidimos cruzar en rojo en una avenida para correr el colectivo? O sea, es muy probable que nos vamos a morir, pero ¿por qué no asumimos nuestra propia muerte? ¿No? Me parece que eso se jugó mucho en la pandemia, y bueno, en ese momento yo estaba como muy angustiado y lo pude como canalizar tomé varios textos ahí.
hay una cuestión también de Freud que tomé, que es un texto que se llama Recordar, Repetir, Reelaborar, ¿no? De tratar de hacer con la vivencia de la pandemia, a tratar de reelaborar algo, ¿no? De que nos permita repensarnos estos momentos de crisis que no sea como una cuestión de negación, bueno, esto chau, se terminó, ahora salimos todos, no, que incluso se sigue viendo, por más que lo querramos negar, la pospandemia la estamos viviendo, o sea, por lo menos en la facultad se siente un montón. Por más que ahora Sí, ya casi nadie use el barbijo o lo que fuera, se siente. He charlado con profesores en escuelas que también se siente. Quizás hay más casos de alumnos con ansiedad, me comentaba una profesora, hay más casos de alumnos que se dispersan, ¿no? Y la cuestión de negar la pandemia me parece a mí que es que hace como cuando en la Segunda Guerra Mundial, es como en la Segunda Guerra Mundial intentar negarla, como una cuestión así. Por lo menos lo que notaba Sartre en su época, en el 45, con la cuestión, con la nueva movida del existencialismo, lo que notaba era que había como toda una cuestión media de época de, bueno, salgamos a repensar nuestros valores y demás, pero en ese repensamiento se usaba de una manera media rara el concepto de existencialismo y bueno, lo que él quería, lo que su interés era tratar de pensar de que el existencialismo en realidad no es algo deprimente, digamos que justamente repensarse no es algo que nos deprima, sino al contrario, haber pasado la crisis y cómo esta filosofía nos permite repensar la crisis para poder reelaborarla y a ver qué nos pasó, ¿no? O sea, porque la cuestión de la negación va a también traer un montón de otros síntomas. Para mí es eso, lo que me llamaba la atención de la pandemia era esa negación de la propia muerte, ¿no? Que incluso hoy por hoy la seguimos viendo y antes de la pandemia también, pero me parece que en la pandemia se exacerbó mucho más. como un golpe al ego, ¿no? O sea, como sentir que el ser humano es vulnerable, Tal cual. Bueno, parecía que teníamos todo justamente resuelto. tal cual, sí, como, bueno, un poco el malestar de la cultura, que es el texto que voy a trabajar el mes que viene, habla un poco de eso, de cómo es que la ciencia a veces se intenta hacerse como omnipotente para que el humano tenga todas las posibilidades, de cómo la ciencia en contra de la naturaleza se pelea para que el humano se salve, por así decirlo, entonces la ciencia nos salvará, pero cómo es que la ciencia en un punto también nos genera malestar, ¿no? Porque él dice, ahora me acuerdo un ejemplo, bueno, gracias al tren, ahora podemos viajar a lugares muy, muy lejanos y también podemos encontrarnos con gente que vive muy lejos, ¿no? Pero al mismo tiempo el tren hizo que una madre extrañe más a su hijo porque sin el tren el hijo no se hubiese ido muy lejos de la madre, una cuestión así, ¿no? O el avión. Entonces, ¿cómo es que la ciencia también genera un malestar, ¿no? Claro. Y esta cuestión de la omnipotencia está constantemente. Y me parece que el tema del progreso científico, pensar a la ciencia como un progreso, es también tomarnos como una cuestión de omnipotencia de que mediante la ciencia vamos a saberlo todo y concretamente y lo que efectivamente va a ser. Y me parece bueno, lo que viene a hacer la filosofía es problematizar eso, ¿no? Me parece. Excelente. Bueno, Lucio, Mm. muchísimas gracias, muy interesante todo. Se conectó un montón de gente, así que sí, hay personas que están interesadas en Ah, estos temas. bueno, qué Eh, bien entonces que Estos haya videos van gente. a quedar en Instagram, en YouTube, así que si alguno se lo perdió hoy o quiere volver a escuchar, Bárbaro. Sí, no, yo lo que pensaba hacer, capaz, hay una función, creo que lo puedo poner en mi perfil o una cuestión así, cosa de que hay muchos amigos que me preguntaron qué onda, como quizás poner en mi perfil y también pasarle, obvio, tu contacto como para que pueda verla y bueno, y que si tiene alguna pregunta o qué sé yo, pueda mandarla. Este, pero bueno, viene ahí que hay gente o sea, me motiva bastante que haya gente que le interese estas cuestiones. O sea, yo pensaba cuando no hacía los videos, ¿de a quién carajo le va a importar? Por ejemplo, en la ética del cuidado decía, ¿a quién le importa? Porque unas cuestiones de la ética es comer cierto alimento a la mañana o a la noche. ¿Cómo es que a la gente le puede importar esto de los griegos? Y no, la verdad es que me encontré que hay gente que sí le interesan estos temas, pero es una cuestión de seguir abriendo el debate como para poder popularizarlo y bueno, tratar de cada vez tener un poquito más de criterio personal. buenísimo. La verdad que es buenísima tu idea y te felicito por todo lo que estás. Bueno, no, gracias a vos, gracias en principio y bueno, gracias por el espacio y por permitirme divulgar un poco mi interés, mi proyecto. Así que nada, re agradecido por eso. No, por favor, estamos en contacto y ya sabes Estamos en que contacto, sí, sí. de Lucio y el canal de YouTube, todo,
cualquier cosa le escriben directamente a él. Perfecto, bárbaro. Muchísimas gracias, Saludos Alex. a todos. Estamos en Buenas noches. contacto. Nos Chao. vemos.